Muy buenas tardes, comunidad de docentes de Santander y de otras partes que nos sintonizan en este momento. Les habla Edgar David Jaimes, asesor de FECODE y miembro del Comité de Educadores de Santander. En esta tarde hemos querido compartir con los compañeros docentes un conversatorio coyuntural a la situación que se presenta para los maestros en estos momentos, que es frente a la alternancia, ¿qué posición deben asumir los docentes? Para este conversatorio vamos a tener unos invitados especiales. Lo anunciamos y presentamos un cordial saludo y un agradecimiento de antemano al doctor Sergio Manzano, de Organización Manzano y Manzano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Compañero Edgar David, muy buenas tardes. A la compañera Kerly, al compañero Robinson, a Nelson y a todos los maestros y maestras. Gracias por la invitación. Listo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor Manzano. También tenemos de parte del equipo de Comité de Educadores de Santander a la compañera Kerly Hernández. Entonces, ella va a hacer una pequeña presentación de dónde es docente. Hola Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes compañeros. Bueno, mi nombre es Kerly Hernández, soy docente del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Muy bien, Kerly, gracias por también aquí aportar su grano de arena en este trabajo que se va a presentar a continuación. También tenemos en compañía el compañero Robinson Alvarado, docente de Piedecuesta y líder del equipo de Comité de Educadores de Santander. ¿Qué más, Robinson? ¿Cómo está? Un saludo especial para usted, Edgar, para la compañera Kerly, por supuesto, el agradecimiento sincero y sentido al doctor Sergio Manzano por aceptar esta invitación y venir a abordar esos temas tan importantes y que los maestros, por supuesto, en nuestro departamento y otras regiones del país están atentos a conocer. Claro que sí. Bueno, vamos a explicar la metodología. Ahorita se nos va a unir el compañero Nelson Larrota, nuestro representante del Comité de Educadores de Santander y fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, CES. Bueno, la metodología que vamos a utilizar en este momento es que vamos a hacer una presentación. Los compañeros Robinson y Kerly van a hacer la presentación. Ahorita el compañero Nelson, si alcanza a entrar, nos va a hacer una introducción del contexto problemático que nos mantiene a los docentes. Y iniciamos con la presentación del conversatorio que hemos querido titular Comités Institucionales y Plan de Alternancia. Implementación y implicaciones para los docentes. Entonces, bueno, la idea es que a medida que los compañeros van explicando, pues se van a hacer algunas preguntas dirigidas al doctor Manzano para que nos dé su postura desde el ámbito legal y jurídico de la normativa, qué implicaciones tendría para los docentes pertenecer a un comité de implementación de alternancia en las instituciones educativas, algo que se viene ya implementando por parte de las secretarías de educación y que lastimosamente pues los docentes, muchos no estamos así como informados, y la idea de este espacio es precisamente informar. Me dan un momento, por favor. Entonces, compañero Robinson, inicia la presentación. Nelson todavía no se ha conectado, entonces ahorita apenas se conecte Muy Nelson, le bien, damos el espacio. Entonces, iniciemos perfecto. con la presentación. Ya llevamos 45 personas conectadas. Esperan un momento que se me está descargando. Listo, Robinson. Entonces, si quiere, demos inicio.
Compañero Robinson, ¿está? Ahora sí. Listo, ahora sí ya está la presentación. Ok. Bueno, compañero, nuevamente saludo especial. Compañeros que nos acompañan en la plataforma y por supuesto extensivo el saludo a todos los maestros del departamento y diferentes regiones del país. Un saludo especial, compañero José Manuel Ardila, que realizó importantes aportes para este conversatorio, para este espacio. Entonces, vamos a iniciar dando un contexto muy rápido a lo que hace referencia al comité, los comités institucionales de plan de alternancia que por este momento, por estos días nos ocupan. Empezamos expresando que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, acuñó el término de alternancia en la directiva número 11 del 29 de mayo de 2020, perdón. Los siguientes términos refiere el concepto de alternancia como actividades en los establecimientos educativos que conlleven a un proceso gradual que complementará el trabajo académico en casa y que combinará diferentes opciones de trabajo. En la misma directiva número 11, el Ministerio de Educación Nacional dice que entre los 5 días, que entre los 5 días siguientes emitiría unos lineamientos a las secretarías de educación y entidades territoriales. Desde ese momento ya empezando a descargar las responsabilidades de la prestación del servicio en las entidades territoriales y en las secretarías. Posteriormente, el 2 de junio, efectivamente el Ministerio de Educación Nacional emite los lineamientos que refería en la directiva número 11 y sugiere que para el cumplimiento de esas orientaciones en las entidades territoriales, se conforme un comité para que realice todo el proceso en el acompañamiento y la implementación, planeación y acompañamiento del retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema alternancia. Esos lineamientos establecen que las secretarías de educación deberán cumplir con unas acciones en 2 fases, una fase de planeación y una fase de implementación y seguimiento. Pero es importante recalcar aquí que estas 2 fases, según esos lineamientos que fueron direccionados desde el Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales, las enfocan en 2 componentes, y aquí empieza lo importante. Las enfocó en el mes de junio en 2 componentes, en un componente de salud y un componente pedagógico. Las orientaciones entregadas, reitero, con los lineamientos de junio, después de la directiva número 11 a las entidades territoriales, en el componente de salud establece que las entidades territoriales con formación de comité territorial o en municipios no certificados construirán los protocolos. Ojo con esto, primera tarea, construirán los protocolos. Esto en el componente de salud es importante que los compañeros lo entiendan para poder conocer a dónde llegamos. Y que esos protocolos serían aprobados por el Consejo Directivo. Eso lo establecen los lineamientos. Y en las orientaciones de gestión pedagógica que estableció en esos lineamientos de junio, habla de diseños de estrategias para identificar avance de estudiantes, revisión curricular, integración de estrategias didácticas. Ustedes, compañeros, se podrán analizar cuál ha sido transcurrir su trabajo en estos 7, casi 8 meses de declarar la emergencia sanitaria y podemos descubrir que en cada institución educativa se acogieron estos lineamientos en el enfoque pedagógico o en el componente pedagógico, no para regresar a la presencialidad, pero sí para darle continuidad al derecho que le asisten a los estudiantes, de darle continuidad al derecho a la educación. Entonces, mientras el Ministerio de Educación establece unos lineamientos en esas 2 líneas, una línea de salud y una de gestión pedagógica, los maestros sí hemos asumido el componente pedagógico, no pensando en la alternancia en estos 8 meses, sí en darle continuidad al proceso educativo de los menores. Dentro de estos mismos componentes o dentro de esas mismas orientaciones pedagógicas, habla de evaluación de aprendizaje, de estrategia
a los estudiantes que presentan dificultades y de diseño e implementación de un proceso de actualización. Todos estos elementos lo hemos cumplido a cabalidad los maestros en las instituciones educativas. Ahora bien, ¿y qué pasó con las acciones tendientes a los protocolos de salud? ¿Qué pasó en esos 5 meses? ¿Por qué mientras los maestros cumplimos esos componentes pedagógicos para darle continuidad desde la virtualidad al proceso educativo, por qué en las entidades territoriales no se conformaron, no se construyeron esos protocolos? ¿Hubo falta de financiación por parte del Estado? Pregunta importante para el doctor Sergio en unos minutos. Ese mismo lineamiento se establece en la página 5 que fueron construidos junto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Protección Social, es decir, unos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional construidos a la par o en consenso con la anuencia del Ministerio de Protección Social. En este sentido y en este contexto es que se expide la resolución 1721 del 24 de septiembre por parte del Ministerio de Educación Nacional, perdón, por parte del Ministerio de Salud, donde dice que se adoptan unos protocolos de bioseguridad para las instituciones educativas. Pues ya había habido 5 meses de antelación donde las entidades territoriales debieron haberlos construido. Entonces, los adoptaron y en el parágrafo 2 del artículo 1 dice las instituciones, ojo con esto, porque ya no las entidades territoriales. Dice las instituciones revisan su esquema de operación para ajustar el protocolo de que habla esta resolución. Pero la pregunta es, ¿las instituciones adoptan un protocolo o ajustan el que ya tienen, pero resulta que las entidades territoriales no se realizaron, no se construyeron? Y ahora, con este parágrafo y con esta resolución, se le descarga esa responsabilidad, ya no en las entidades territoriales, sino en las instituciones educativas. Construcción de protocolos que debió hacer la entidad territorial con recursos de la nación o apropiados por el Ministerio de Educación Nacional, ahora pretenden que lo asuman las instituciones educativas. Instituciones que sí cumplieron con el componente pedagógico y que ya hemos esbozado. La misma resolución establece que se debe conformar un comité que coordine y lidere los procesos de implementación. Esto, una responsabilidad del representante legal de la institución educativa. Entonces, aquí es donde empieza a enredarse la historia y por eso es importante saber desde dónde se originan las orientaciones del ministerio y poder mostrar las omisiones por parte de las entidades territoriales en la construcción de los protocolos y todo el componente de salud, y que ahora pretenden que lo asuma la institución educativa. Dice, institución educativa, coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas adoptadas en esta resolución, pero primero define un plan de implementación del protocolo. El problema es que no hay protocolos, solo los adoptados por la resolución, pero en terreno no se hizo en estos 5 meses todo el proceso con todos los componentes que la resolución demanda. ¿Cuáles son los componentes? La compañera Kerly muy puntualmente referirá a continuación. Componentes de adecuación, de medidas de limpieza, de manejo de residuos. Todos estos elementos a cargo del responsable de la institución educativa ahora, a partir de esta resolución. Y, por supuesto, que responsabilidad de los integrantes de ese comité institucional, ya no el territorial ni por secretaría, institucional, estará a cargo de estos elementos. Cumplir con el plan, con la implementación y con el seguimiento del plan de comunicaciones de ingreso y salida de la institución. Es decir, todos estos protocolos en cada uno de los componentes. De la misma manera, el artículo 3 de la resolución, y para terminar el abordaje de esta resolución, establece que una vez se despidió el 24 del ministerio, el 24 de septiembre, el Ministerio de Salud establece que el de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, orientará a las entidades territoriales de cómo se debe hacer ese plan. Efectivamente, llegamos a la directiva 016 del 9 de octubre. ¿Qué dice esta directiva? Dice o brinda las orientaciones de implementación del plan de alternancia. Pero es que para que haya una implementación tuvo que haber un plan. Y ese plan tuvo que haberse construido desde junio, donde se lanzaron los lineamientos, a septiembre y octubre, para que simplemente a la luz de la resolución 1721 se pudiese reorientar, rediseñar o ajustar, no que ahora las instituciones educativas deban empezar de cero.
En estas orientaciones de la directiva, efectivamente le dice a las secretarías de educación que en 30 días calendario deberán presentar el plan a la comunidad educativa de Almena. Pero ¿cómo van a presentar el plan si no construyeron los protocolos, si no llevaron a los consejos directivos como efectivamente lo establecen los lineamientos que referimos? De la misma manera, la directiva 16 establece que esos comités de alternancia que fueron fijados en el mes de junio, son territoriales y las entidades territoriales y los municipios no certificados, ahora se complementen con el trabajo que sí tiene que hacer el comité de alternancia institucional y responder no solo por lo pedagógico, que para eso estamos llamados, sino por una construcción, una implementación y una evaluación proyectada a 2021 de componentes netamente técnicos y asociados al componente de salud. Dice la directiva que las entidades territoriales determinarán las responsabilidades y por eso la importancia de este espacio. Esta responsabilidad no puede caer sobre los maestros, que sí hemos asumido el rol pedagógico establecido en todas las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional a lo largo de la emergencia sanitaria. Y para agravar la situación, dice, esos recursos con los que se deberán implementar los protocolos de bioseguridad, esos recursos deben ser aportes de la nación, del FOME, pero también recursos propios del sector educación, exclusiva o en consecuencia, o mejor, incluyendo los recursos de calidad, gratuidad y de financiación. Eso establece la directiva 16 en la página 9. Con el agravante de la de financiación que ya nos ocupa y de la proyección para el 2021. Entonces, básicamente, la directiva termina diciendo, efectivamente, son las dos fases, fase de planeación y alistamiento y fase de implementación y seguimiento que se retomaron de los lineamientos de junio, pero no establece la responsabilidad que ya tuvo que haber asumido cada entidad territorial en construir los protocolos en terreno, en cada institución educativa. Los componentes que no voy a referir. Hagamos una pausa para darle la entrada. Ya entró el compañero Nelson Arrota para que presente el saludo y nos complemente esta parte introductoria que realmente es importante, y para hacerle ya la primera pregunta al doctor Manzano. Entonces, compañero Nelson Arrota. Edgar, bienvenido. ¿Qué les parece si termina Robinson? ¿Le parece? Y yo hago ahí... Edgar, muy bien, Nelson. Edgar, realmente termino, porque estos componentes, termino en un minuto, estos componentes que trata la directiva 16, esta es la última diapositiva. La directiva 16 habla de componentes que en en los lineamientos de junio hablaba el de salud y el pedagógico. Aquí habla de 14 componentes. Y dice, bueno, el maestro ¿en cuál tiene competencia? En el tercero, planeación y trabajo pedagógico. Ahí estamos listos, ese es nuestro hábitat natural. Estamos listos para cumplir a la comunidad educativa, para dar continuidad al proceso educativo escolar y de formación de los menores. Entonces, con eso terminamos. Los demás componentes son componentes técnicos asociados a la construcción de protocolos responsabilidad que no, a mi parecer, no debe caer en los maestros. Muchas gracias. Listo, Robinson, muchas gracias por esa incisa información resumida y pactada de la normativa que actualmente está rigiendo y pretende el Ministerio y los entes territoriales imponer el diseño de esta mal llamada alternancia. Compañero Nelson Arrota, bienvenido. Bueno, un fraternal saludo para todos. Gracias, Edgar, por generar pues estos espacios de debate, espacios importantes a la hora de empoderarnos la información como magisterio colombiano, para poder, por supuesto, asumir con responsabilidad todos los debates que ha generado este tema. Compañero Robinson, gracias también por su exposición y por su juicio en análisis de la parte expositiva jurídica. Kerly, gracias también por su aporte y por estar pues acá acompañándonos. Doctor Manzano, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, compañero Nelson. Bien, bueno, muy bien. Bastante interesante el tema y yo creo que aquí van a salir varias conclusiones. Yo quiero, Sergio y compañeros, plantear lo siguiente. El enfoque de alternancia como tal como está planteado tiene tres
tres puntos de vista o tres aristas de análisis. Ese es el elemento jurídico, ¿cierto?, que estamos reuniendo acá. Un segundo elemento que es el financiero, presupuestal, ¿cierto?, que es uno de los elementos también que se debe tener en cuenta. Desde esta perspectiva tendríamos la parte económica financiera, la parte jurídica, y tenemos también un elemento que es bastante importante y es el médico científico. El médico científico es muy importante porque yo veo una carrera acelerada por parte de las secretarías de educación de mirar a ver cómo se establecen, según lo que acaba de exponer el compañero Robinson, los comités de alternancia, tanto en los entes territoriales como en las instituciones, pero hay una particularidad. Por ejemplo, yo decía, oye, esos puntos de las secretarías de educación, donde uno ve un comité de alternancia, y sí hay bastantes doctores, muchos doctores, pero no hay médicos. Entonces, causa curiosidad porque está el doctor de secretario de educación, está el doctor de planeación, está el doctor, hay doctoritis, pero ¿dónde están los médicos? O sea, ¿desde cuándo los principios de idoneidad en estos asuntos de la conformación pueden rayar en la irresponsabilidad también de asumir un componente tan importante como el médico científico? No se asuma con las responsabilidades que debe ser. Lo digo por experiencia propia de ejercicios que se están dando, por ejemplo, a nivel de Santander en municipios y que ya iniciaron con estos procesos. Un caso, por ejemplo, de Piedecuesta, donde no se puede jugar a la prueba de ensayo-error. Yo creo que uno no puede jugar a la prueba de ensayo y error con un asunto tan riesgoso que estamos nosotros enfrentando, que es el de la vida. Entonces, desde esa perspectiva, se ha visto digamos que una especie de política del palo de mango. Es decir, sacudamos ahí a ver cómo sale esta cuestión sin tener en cuenta desde cualquier perspectiva que el docente ha hecho todos los esfuerzos desde lo que constitucionalmente son sus funciones, ¿cierto? Desde lo que puede, desde su principio de idoneidad constitucional, ¿cierto? Pero hay asuntos en los cuales el docente, por responsabilidad social, y más los que tienen o tenemos responsabilidad en ciertos liderazgos, responsabilidad social en los liderazgos, debemos tener claro sobre estos asuntos. Entonces, yo pienso que el propósito también de hoy, y que el doctor Sergio maneja muy bien este asunto, más allá del asunto jurídico que vamos a ver hoy sobre estos comités, es también hacer la advertencia a la Secretaría de Educación que estamos rayando en lo ponciopilatesco, puros argumentos ponciopilatescos. Mira uno las circulares de la Secretaría de Educación y es, bueno, muy bien, entonces miren allá cómo resuelven la situación, decidan si hacen o no hacen presencialidad, si hacen alternancia, pero miren ustedes allá con el consejo directivo, pero miren allá con los padres de familia, y prácticamente la concepción de las responsabilidades civiles que tenemos los funcionarios públicos, las responsabilidades administrativas, disciplinarias y las responsabilidades penales, incluyendo lo que contempla el Código de Infancia y Adolescencia, muchos otros asuntos que están en el andamiaje jurídico, se están desconociendo en esta situación. Entonces, gracias, doctor Sergio. Yo hago pues esta introducción a manera también de pues darle la palabra a ustedes que están más empapados sobre el asunto. Un abrazo. Edgar, micrófono. Audio. Listo, gracias Nelson por el aporte. Entonces, demos paso al doctor Sergio Manzano. ¿Cuál sería la postura inicial sobre esta primera perspectiva que hemos presentado hasta el momento? Nos pregunta, por ejemplo, acá un compañero. Unos compañeros fuimos delegados en el Comité de Alternancia Institucional. En su opinión, ¿debemos completar la matriz desde la perspectiva de nuestras necesidades o de plano no llenar este instrumento? Entonces, esa es la situación que ahorita están afrontando los maestros, que es que ya en las instituciones ya los están abordando a los maestros con encuestas y con ya la organización, organicen los comités y la gente no sabe qué hacer, si hacer parte de esos comités o no hacer parte de ellos. Entonces, ¿cuál es su perspectiva, doctor Manzano? Bien, buenas tardes nuevamente. Digamos que frente a esto, voy a
permitirme compartir pantalla un momento en torno a un par de cosas. Ahí se está viendo en estos momentos la pantalla. Ya un momento, ya le doy la entrada. Por Listo. favor, te agradezco. Listo. ¿Listo? Y ahí en esa pantalla, ¿qué es lo que estamos viendo? El reporte de casos COVID del día de hoy. Esto hace 15 minutos, con 9.756 nuevos casos, 196 nuevos fallecimientos, para un total de 1.127.733 casos de COVID-19 a 6 de noviembre del año 2020, con casos activos que ya supuestamente iban bordeando los 40.000, volvemos a subir a los 72.000 y Colombia ubicándose nuevamente dentro de los 10 primeros lugares. ¿Esto qué tiene que ver? Aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Directiva Ministerial 11, desde mayo del 2020, en el cual el Ministerio de Educación Nacional empezó a insistir, acordémonos que esto no es algo nuevo, empezó a insistir en el fenómeno y en las orientaciones de la alternancia en el marco de la emergencia sanitaria cuando teníamos los niveles más altos de contagios. Luego vienen los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia. Toda esta documentación dentro del Ministerio de Educación Nacional y frente a ello las orientaciones para el regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia. Estamos hablando ya del mes de junio. Y luego llega la directiva 16 del 9 de octubre del 2020, donde ya lo que dice es, lo que estaba estableciendo la ministra, no es una invitación como se estaba haciendo en mayo. En 30 días me presentan cuáles son los protocolos para la alternancia educativa en cada una de las entidades territoriales y están hablando de unos comités de alternancia. Ojo con esto, profes, los comités de alternancias que quedaron aquí insertados dentro de esta resolución, que es la 1721 del 24 de septiembre del 2020, esta resolución es una continuación de la resolución 666 del 24 de abril del 2020, ambas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Si ustedes se van a la resolución 666 del año 2020, por eso les estoy mostrando en los documentos, para que tengamos claro que aquí nos están diciendo cosas distintas, las responsabilidades que se tienen a cargo de los trabajadores, los contratistas, cooperados o afiliados partícipes, ¿cuáles son? 1. Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o el contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa. 2. Reportar al empleador o al contratante cualquier caso de contagio. 3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud. No más. ¿De dónde acá viene ahora el Ministerio de Salud? O perdón, voy a retomar esto. ¿De dónde acá viene el Ministerio de Educación Nacional? Las secretarías de educación a decir que ahora los docentes tienen que hacer parte del comité de alternancia. Solamente con la directiva ministerial 16. Pero es que la misma directiva está diciendo que apliquemos la resolución 1721 del año 2020. Está bien. Si nosotros nos vamos a esta directiva, dentro del objeto y los protocolos a adoptar, está como una medida adicional a cargo del responsable de cada institución educativa. Nos metieron en esto a los directivos docentes, donde el directivo docente va a ser 100% responsable de lo que ocurre en cada institución educativa, pero que adicional a ello, en las responsabilidades adicionales, tiene que conformar un comité o un equipo líder. Y ojo, no estamos hablando de comités de alternancia. ¿De dónde nos vienen a traer una figura que no existe en la ley? Ojo con esto. Y más allá de eso, una figura traída con una directiva ministerial. Yo en esto quiero llamar primero la atención porque aquí es de manera vehemente, de manera, digamos, grotesca la transgresión que hay en toda la normatividad. Y si bien es cierto, estamos recibiendo instrucciones
del órgano rector en materia de educación no se está haciendo del órgano rector en materia de salud. Ese es un primer punto sobre el cual yo quería llamar la atención para poder entonces, digamos, como entrar a mirar el tema de una manera un poco más densa. Número 2, yo creo que hay varias preguntas que surgen frente a esto. Y está el tema de, venga, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos parte del comité de alternancia? ¿No hacemos parte del comité de alternancia? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Es obligatorio asistir? ¿No es obligatorio asistir? Si yo ya estoy allá, ¿qué hago? Si no estoy allá, entonces, ¿yo qué hago? Y yo creo que eso es, Nelson y Edgar, sobre todo ustedes que me invitaron, creo que eso es lo que vamos a estar dilucidando durante toda la trayectoria, pero desde ya hacer una afirmación, los comités de alternancia no existen dentro del espectro legal. Los comités de alternancia es una figura que se inventó el Ministerio de Educación Nacional en la directiva ministerial, en la directiva 16, solamente para dejar como corresponsables a toda la comunidad educativa de todo el fenómeno de lo que ocurre alrededor de los planes de alternancia educativa. Y esto tiene unos bemoles bien distintos que seguro los veremos ahorita más adelante, Nelson. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Edgar. Bueno, esto es, bueno, ya nos da una primera luz a los maestros de realmente cuál es el fundamento legal de estos famosos comités de alternancia. Entonces, vamos a darle paso, bueno, antes de darle paso a nuestra compañera Kerly, que nos va a hacer la exposición de la segunda parte, vamos a presentar los saludos. Se han conectado ya muchas personas. Es rápida. Resalto saludos desde Gloria Estela Parra, docente del Colegio Integrado Llano Grande de Girón. Bendiciones y abrazo fraterno, compañeros. Muchas gracias. ¿Quién más por acá? De Latillo, Santander, de Albania. Por allá estuve trabajando también. No aparece de quién es el saludo, pero igual se presenta. Desde Cartagena también nos saludan. Vamos a ver de dónde más. Desde el Socorro Santander también nos saludan acá. Piedecuesta también se hace presente. Por supuesto, la ciudad bonita de Bucaramanga. La institución Camacho Carreño también se hace presente. Aixa Torres de la institución educativa Provenza de Bucaramanga, gracias por el apoyo. Excelentes aportes, Robinson. Y listo. Más adelante vamos a seguir compartiendo los saludos. Bien, entonces damos paso a la compañera Kerly. Por favor, compartir la presentación. Listo, Edgar, regáleme un segundo. Listo, desde contratación también nos saludan. Saludos acá especiales. Vicente Chucurín, desde Cimitarra, desde Molagavita, Santander. Cordial saludo. La provincia de García Rovira presente también, los compañeros allá en especial Michael, Hernán, Neila, todos los compañeros de García Rovira, de Málaga. Un saludo especial al Colegio Custodio, que está cumpliendo sus 95 años de creación. Entonces, un especial saludo a los compañeros de Nuestra Señora del Rosario, también de Málaga, del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta, de Lebrija Santander, de Colmercedes, también nos saluda. Un saludo también. Listo. Gracias, compañera Kerly. Listo, Edgar, muchas gracias. Bueno, compañeros y queridos maestros, tanto el doctor Sergio como Robinson nos han ilustrado bastante del recorrido que se ha estado teniendo para llegar a lo que hoy se configura como el comité de alternancia. Es importante que todos tengamos en cuenta lo que implica el nivel de responsabilidad que asumirían los maestros y las directivas en dado caso que decidan hacer parte de los comités que está solicitando cada una de las secretarías de educación,
teniendo en cuenta que es una responsabilidad que desde un principio y que con bastante antelación que se anunció, no le correspondía a ninguna entidad educativa. En la misma resolución 1721 vienen unos anexos con unos aspectos específicos que deben cumplir las personas que pertenezcan al comité de alternancia. A continuación, me voy a permitir mencionar solo algunos de ellos que consideramos supremamente importantes. Sin embargo, la invitación está para que cada uno de ustedes revise esta resolución de manera muy minuciosa y tengan en cuenta todos los compromisos que se adquirirían desde el mismo momento en que se acepta ser parte de este comité. Entonces, hay unas medidas adicionales a cargo del responsable de cada institución educativa, entonces sabemos que el responsable es el rector y sus directivos. ¿Cuál es la invitación que se está haciendo? A conformar el comité o tomar uno existente para que cumpla unas funciones específicas: coordinar, liderar, implementar y evaluar. ¿Evaluar qué? Todo lo concerniente con los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta el proyecto que se tiene de regresar con los estudiantes a las aulas modo alternancia. Los aspectos a tener en cuenta están clasificados. En cuanto a adecuación, ¿qué debe tener en cuenta este comité? Suministrar y disponer de manera permanente alcohol glicerinado en zonas comunes. Compañeros, manera permanente significa que constantemente se debe tener ese flujo económico para poder estar haciendo las recargas constantes, y el comité debe ser veedor de este proceso. Contar en la medida de lo posible con baños dotados de manera constante y suficiente. ¿Con qué implementos? Papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial, toallas para el secado de manos. Es decir, si normalmente nosotros tenemos dificultades para poder tener ciertos elementos de aseo en las instituciones, la pregunta es cómo va a ser este comité para poder cumplir con estos requisitos que se están presentando en la resolución 1721. Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior de las aulas y de 2 metros en otras áreas comunes de la institución. Esta parte va a ser reiterativa en otros momentos de la resolución y tenemos que empezar a pensar por qué se hace tan reiterativo el distanciamiento de los 2 metros. Lo primero que tiene que hacer ese comité es tener en cuenta cuánto mide cada aula para ahí poder definir cuántos estudiantes pueden tener en el proceso de alternancia. ¿Con qué espacios comunes cuenta la institución de tal manera que se pueda garantizar los 2 metros de distanciamiento entre estudiantes y maestros? Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación, salas de reunión, evitando el cruce entre personas. Ubicar contenedores con tapa, preferiblemente de pedal, y bolsas para la separación de los residuos, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, hasta este momento no nos están hablando desde ninguna perspectiva pedagógica, pero sí se van a asumir responsabilidades que no tienen que ver con nuestro enfoque y con nuestras funciones dentro de las instituciones educativas. Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes, y estos sitios deben ser superficies que estén desinfectadas. Es el lugar donde los estudiantes van a depositar sus loncheras mientras están en sus momentos de clase. Debe contar con una higiene especializada, pero igual los niños en el momento en que vayan a recoger esos implementos para poder consumirlos. ¿De qué manera se va a cuadrar estratégicamente el espacio dentro de la institución o dentro de las aulas de clase en donde se puedan ubicar estas loncheras, estos alimentos, pero además garantizar que el espacio esté adecuado, sea un espacio que garantice la bioseguridad? Demarcar pasillos con senderos en una sola dirección, manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros. Yo le hablaba de la reiteración que hay en esta resolución, pues sabemos que gran parte de los colegios públicos de Colombia son colegios pequeños, ¿sí? Y si la infraestructura es grande, pues la cantidad de estudiantes también aumenta. Luego, podríamos llegar a considerar que sería poco viable garantizar esos 2 metros de distancia en esas zonas comunes. Hay otro aspecto a tener en cuenta y tiene que ver con las medidas de limpieza y de desinfección. Vamos en un segundo elemento y hasta el momento no hay componentes pedagógicos donde sí nos involucra con nuestro quehacer. Realizar diariamente, antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes,
pisos, mesas, corredores, puertas, baños, manecillas, asientos, todo lo que los estudiantes y los maestros han estado utilizando. Tendrían que empezar a revisar con qué personal de aseo deben contar para que puedan cumplir en un tiempo estipulado con estos protocolos de limpieza, pero además con qué implementos de aseo se van a contar para poder hacerlos iniciando y finalizando la jornada. Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas y traperos y otros utensilios que sean utilizados durante la jornada. Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los elementos de protección personal. Garantizar es tener una persona ahí constante que pueda verificar que se está haciendo el uso adecuado de todos estos implementos. Pero si el maestro está también dentro de las aulas de clase, si el maestro está atendiendo sus compromisos pedagógicos, ¿en qué momento ese comité que está conformado por maestros puede llegar a dar garantía del buen uso de estos protocolos? Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarias como jabones, detergentes y desinfectantes. Este es uno de los puntos que más preocupa a los maestros, porque hasta el momento, y el doctor Manzano nos irá ahorita a ilustrar, hasta el momento no se sabe si de verdad hay recursos permanentes para garantizar constantemente el retanqueo de estos elementos y poder hacer procesos de desinfección adecuados en cada una de las zonas de la institución. El siguiente elemento, manejo de residuos sólidos. Realizar recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas, áreas de baños. ¿Quién haría eso? El personal de aseo. ¿Quién debe verificar que se esté haciendo y no haya ningún material de residuos en los pasillos, en los patios, en los baños? Pues debe verificarlo el comité de alternancia. Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan las actividades de recolección. Pues aquí surge una duda y algunos maestros han cuestionado si desde la parte médica a los médicos, a las enfermeras, no los han dotado. ¿De qué manera el comité de alternancia puede garantizar suministrar los elementos de protección al personal que va a estar haciendo el aseo en las instituciones educativas? Otras medidas de bioseguridad a tener en cuenta en las instituciones educativas. Valorar las condiciones del territorio, y esta parte es supremamente importante para darnos cuenta que no nos compete a nosotros como pedagogos. Valorar las condiciones del territorio, las afectaciones por COVID-19 y analizar las condiciones de las instituciones en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas, áreas de lavado de manos, espacios disponibles para garantizar el distanciamiento y de su población en relación con la edad y comorbilidad. Es decir, los maestros que hacen parte y las directivas que hacen parte de ese comité ahora tienen que empezar a indagar por la zona, no es solo por el estudiante y la familia, sino por la zona en cuestión de la afectación por el COVID-19. Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas. Es decir, cada estudiante mínimo cada 3 horas debe hacer este proceso. Un proceso que debe durar mínimo 20 segundos. Entonces, el comité de alternancia, aparte de determinar de dónde van a salir los recursos para todos los implementos, porque constantemente se va a utilizar jabón, desinfectantes y toallas de papel, entonces tienen que empezar a mirar de qué manera rotan a los estudiantes y a los maestros y quién verifica la rotación pertinente y correcta para mantener los protocolos de bioseguridad. Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio de área común fuera de las aulas. Este es uno de los ítems que me llama bastante la atención porque, les digo nuevamente, se reitera a lo largo de la resolución, ¿sí? Pero quizás no tienen en cuenta que los espacios de la institución no permiten ese distanciamiento de 2 metros entre los estudiantes que vayan a ir a modo de alternancia. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución. ¿Qué significa asignar turnos y horarios para que garanticen el ingreso y salida? Es que las personas que están al ingreso deben estar pendientes que los niños desinfecten sus zapatos, sus mochilas, sus uniformes, sus manos, para que puedan entrar medianamente desinfectados o libres de virus a la institución. Y de la misma manera, registrar un protocolo de salida. Debe contarse con un personal que constantemente puede estar cumpliendo con esta función.
Existe también el plan de comunicación a cargo del comité de alternancia. Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-19, pues se pueden apoyar porque eso lo tenemos a diario y en todo momento. Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches, infogramas. También se puede hacer, pues se hacen normalmente a través de plataforma, pero en el momento en que lleguen a la alternancia, pues tendrían que tener esta información en las paredes de la institución. Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten síntomas respiratorios e informar a los miembros de la comunidad educativa, es decir, iniciar otro protocolo. Normalmente cuando un estudiante falta al aula de clase, ya sea a nivel de las clases remotas o en presencialidad, pues el acudiente va y comunica qué es lo que está pasando, se hace el registro, se le habilita al estudiante las actividades y tiene el soporte de la ausencia, pero en este caso el comité de alternancia tiene que cumplir unas funciones distintas, ¿sí? Y es empezar a revisar por qué fue que ese estudiante faltó, qué fue lo que sucedió, y si resulta que su ausencia está relacionada con posible contagio de COVID, entonces ya el protocolo a realizar es totalmente distinto. Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, desinfección y mantenimiento. Es decir, enseñarles a ellas cómo hacer constantemente y cada cuánto estos protocolos de aseo que sean adecuados. Otro elemento, ingreso a la institución. Delegar en un líder o un equipo la coordinación del proceso de entrada a la institución con todos los protocolos de bioseguridad que éste debe contener. Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera escalonada, es decir, deben contar con unos horarios específicos. Demarcar y asegurar al ingreso a la institución el distanciamiento de 2 metros entre cada persona, lo vuelve a mencionar, es porque es realmente importante. Establecer mecanismos para indagar, y esta es la perla, establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados con COVID-19 en la comunicación educativa y familias antes del inicio de las labores académicas presenciales. Hay un listado de preguntas, sacamos solo una de ellas. ¿Tiene o ha tenido fiebre los últimos 14 días? Se supone que si alguna de las respuestas son afirmativas, pues se le debe negar la posibilidad al estudiante de ir a la alternancia. Pero compañeros, aquí se nos olvida algo. O de pronto, quien realizó este documento no lo tuvo en cuenta, que es que hay pacientes que han sido asintomáticos, ¿sí? Entonces no podemos garantizar o llegar a creer que con hacer esas preguntas, aquellos que me digan, no señor, no he sufrido ninguno de esos síntomas, entonces sí estoy apto para ingresar al colegio, es un peligro constante, ¿sí? Y una gran responsabilidad que los maestros estarían asumiendo. Registrar la temperatura y la autodeclaración de estado de salud de acuerdo con las preguntas establecidas, es decir, el formulario que se debe diligenciar. Definir la distribución de personas en el vehículo de tal manera que se garantice el distanciamiento, la organización en zigzag. Esto para los transportadores, pero ahora lo que el comité de alternancia también tiene que hacer es revisar si para esos transportadores es viable transportar 5 niños cuando antes transportaban 13 o 16, ¿sí? Económicamente les va a dar resultados, se pueden comprometer con eso también, se pueden comprometer con que las personas que manejan los vehículos todos los días y cada vez que un grupo de estudiantes realicen los protocolos de aseo necesario, se supone que este comité de alternancia debe garantizarlo. Es decir, básicamente van a responder por acciones que deben realizar otras personas. Prevención y manejo de situaciones de contagio. Contar con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los casos y contactos de COVID en todos los entornos educativos. La pregunta aquí sería, ¿cuál sería el plan de contagio de contingencia pertinente cuando nosotros sabemos que desde las mismas EPS no han logrado cubrir estas situaciones? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el momento en que por la misma alternancia se implementen los casos? ¿Hasta qué punto, y no sé de qué manera el doctor Manzano ahorita nos puede aclarar, hasta qué punto este comité puede hacerse responsable por el aumento de contagios por la misma alternancia? Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechosos de COVID-19, brindar información a la persona sospechosa de COVID-19 antes de que se retire la institución respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se establece su condición. Es decir,
Yo que soy pedagoga, yo que soy maestra, voy a dar recomendaciones de salud, ¿sí? Voy a empezar a ejercer funciones que no me corresponden y a dar recomendaciones que quizás estén fuera de tono con las mismas condiciones de la persona que posiblemente esté contagiada. Es importante tener en cuenta que hasta el momento hemos mencionado algunos ítems, pero en la resolución 1721 hay alrededor de 150 ítems donde compromete al comité de alternancia con unas particularidades. Y en cuanto a los maestros, entonces debemos tener en cuenta que los maestros, quienes son especialistas en pedagogía y procesos educativos, no son personas idóneas para estructurar esquemas y protocolos de bioseguridad para entrar en, un sistema de alternancia. Bien valdría la pena preguntarnos hasta qué punto seremos responsables ante posibles contagios y, ¿por qué no?, víctimas fatales. Muchísimas gracias, Edgar. No, a ti, Kerly, muchísimas gracias por esa presentación que creo que nos resume en gran medida esa resolución 1721. Entonces vamos a dar paso al doctor Manzano. Bueno, ante estas inquietudes, legalmente, ¿qué pasaría con un docente que asume la responsabilidad de entrar en un comité, en este tipo de comité de alternancia? ¿A qué se arriesga? ¿A qué se expone, doctor? Bien, ya vimos todo lo que implica comité de alternancia, y eso significa una labor adicional que primero no está dentro de los manuales ni dentro de los protocolos para los cuales se forma un docente, se forma un directivo docente. Esta es una labor adicional que se quiere poner. Pienses en esto. El Ministerio de Educación Nacional, cuando está hablando que va a garantizar los recursos para la alternancia, está hablando de alrededor de 92.000 millones de pesos para todo el país. No es en cada una de las instituciones educativas, es para todo el país. ¿Cuántas instituciones educativas tenemos aproximadamente en el país, Edgar? ¿Perdón? Aproximadamente ¿cuántas instituciones educativas tenemos en el país? Son aproximadamente, si no estoy mal, más de 20.000, 30.000 instituciones. Con sus sedes y todo eso. Eso significa, el último censo que se tenía del año 2013, con las respectivas, digamos, incrementos que han habido, aperturas de nuevas sedes, estamos hablando que de esos 92.000 millones de pesos, cada sede, ojo, cada sede tendría aproximadamente un valor de 7 millones de pesos para poder todos esos protocolos que ya están establecidos. Es que digamos que lo absurdo del tema es que el Ministerio de Educación Nacional está endosando la responsabilidad a un comité de alternancia cuando ya el mismo Ministerio de Salud lo que determinó es cuáles son los protocolos y quien los debe aplicar está en cabeza del directivo docente y obviamente acompañado de la Secretaría de Educación. Solo que las secretarías de educación nuevamente, esto es un juego que ya es conocido, están lavándose las manos. El Ministerio de Educación ya se lavó las manos en cuanto a su responsabilidad, determinando que no va a presionar el retorno a clases, aunque por debajo de cuerdas está presionando el retorno a clases. Y luego las secretarías de educación generan los protocolos de bioseguridad ahora de la mano con el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, perdón, con la resolución que ya se estuvo revisando por parte de la compañera Kerly, y ahora es en cabeza de los comités. Pero en cabeza de los comités, ¿para qué? Para su debida aplicación. Y eso significa, ¿van a responder? Claro que sí. Y frente a esto, ¿cuáles son las responsabilidades que pueden caer no solamente a los que estén en los comités de alternancia, a quienes no estén? Porque, ojo una cosa, aquí estamos hablando del comité de alternancia como si esto fuera el único que fuese a responder, pero aquí tenemos directivos docentes, aquí tenemos consejos directivos, aquí tenemos docentes, aquí tenemos padres de familia, toda la comunidad educativa nos la están metiendo en una misma bolsa para que sean corresponsables de lo que pueda suceder. Entonces, para ponerlo en una línea muy general, y Nelson, yo sé que me ha escuchado decir eso, ¿qué es lo que tenemos que garantizar en cada una de las instituciones educativas? Primero, yo voy a volver a permitirme compartir pantalla, Edgar, para que me permitas
y es para mostrarles que esto está directamente en cada una de las resoluciones, ¿sí? Y cuando digo en cada una de las resoluciones, en la resolución 1721 del año 2020, miren lo que sale en el artículo 3 del anexo, en las medidas de adecuación. Ojo el numeral 3.1.2, contar, y dice, coma, en la medida de lo posible, coma, con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos, de acuerdo con el número de estudiantes. Oiga, gran pregunta. El Ministerio de Salud no nos ha dicho que la forma de combatir el COVID-19 es teniendo un lavado de manos mínimo cada 2 horas con jabón antibacterial líquido y secado de manos. Y entonces, ¿cómo así que ahora para volver a la alternancia nos están diciendo que si se puede, contemos con los baños? Si no se puede, no contemos con los baños. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos, como lo dijo el compañero Nelson, a un experimento? Por Dios, profes, comunidad educativa que está viendo esto, estos protocolos de bioseguridad o se cumplen o no se cumplen. Pero entonces lo que hizo el ministro, la ministra de Educación Nacional fue no intervenir las instituciones educativas, no garantizar que haya servicio de acueducto y alcantarillado 7 días a la semana, 24 horas al día, sino simple y sencillamente, si hay bien, y no también, pero el comité de alternancia sí debe garantizar, como lo dijo la compañera Kerly, el lavado de manos, el jabón antibacterial, que esté todo durante todo el tiempo. Pero ¿cómo vamos a hacer en las instituciones donde no hay servicio de alcantarillado? Que esta sería una buena pregunta. Y frente a eso, digamos que mi invitación va un poco más allá. Primero, obligatoriedad de pertenecer a los comités de alternancia. La resolución 666 del ministro de Salud no lo dice. Ahí dice cuáles son las obligaciones de los empleados, de los trabajadores. Sí está el reportar, sí está el atender todas las medidas y sí está el atender que si hay algún caso de contagio debe reportar, punto. Pero ahí no dice que yo te estoy obligado a pertenecer al comité de alternancia. Número 2, la resolución 1721 por ningún lado habla que el comité de alternancia vaya a hablar sobre responsables frente a este tema. El Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 16 sí lo hace. Buena pregunta, ¿por qué está extendiendo una responsabilidad que ni siquiera el órgano rector en salud lo está haciendo para los maestros y las maestras? Número 3, ¿por qué le está diciendo el Ministerio de Educación Nacional a los directivos docentes por debajo de cuerdas? Por debajo de cuerdas, esto ni siquiera se los dice de una manera frentera, que utilicen los recursos de los fondos de servicios educativos para comprar los elementos de bioseguridad de las instituciones educativas y no modifica el decreto 4971 del año 2008. Que tú sabes, Nelson, compañero Edgar, compañera Kerly, que ese decreto prohíbe que se hagan cargos con destino a los fondos de servicios educativos que no estén contemplados dentro del PEI, Proyecto Educativo Institucional, adicional a que solamente autoriza compra de elementos de aseo, no de elementos de bioseguridad. Número 4, ¿por qué en los protocolos de bioseguridad no quedó contemplada la elaboración o que va a ser obligatorio las pruebas COVID-19 para la asistencia, tanto de los niños, niñas y adolescentes, como de los docentes, los directivos docentes y los administrativos? No, pues que ya tenemos asegurado que esto no va a seguir pasando, pero el Ministerio de Educación Nacional le está mintiendo al país, está mintiendo al país. Y frente a ello, ¿cuál es el temor que se tiene? No el temor de la normatividad. Aquí es claro que, digamos, frente a esto no hay una responsabilidad por línea directa para los docentes, para los directivos docentes, sino es por la responsabilidad derivada de los fallos judiciales. Ojo,
Aquí no solamente legisla el Congreso de la República, sino acordémonos que también las altas cortes han hecho, por vía de extensión jurisprudencial, una extensión de las responsabilidades. Y frente a eso, vamos a mirarlas de esta manera para que podamos entender este tema. Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del año 2006. Y ojo, porque este código es un código que afecta derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. Y frente a esto, no se está viendo la pantalla compartida, perdóname, Edgar. Si me permite. Listo. La prevalencia del interés superior de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, y ojo con el artículo 17, derecho a la vida y a la calidad de vida a un ambiente sano, que tienen los niños, las niñas y los adolescentes como obligación fundamental que tenemos los adultos para con ellos. Y esto, si nos ponemos a mirar, artículo 20, derechos a la protección, en el numeral 14, protección al contagio de enfermedades infecciosas prevenibles. Ojo, aquí estamos hablando que el gobierno nacional puede prevenirlo, ¿cómo? Pues con el aislamiento, pero el gobierno nacional los está mandando a un experimento con la alternancia. El derecho a salud en su artículo 27, salud integral, que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, entendiendo la salud integral no solamente como la garantía en la prestación de todos los servicios, bienes y acciones conducentes a la conservación de la salud. Aquí estamos hablando de todo lo que existe en la normatividad. Esto es para que entendamos que no es un tema traído de los cabellos o que simplemente FECODE está en contra de volver a las aulas de clase. No, nada por el estilo. Yo creo que los maestros son los primeros que quieren volver a las aulas de clase, pero no en estas condiciones. Y frente a esto, si seguimos viendo ahí, vamos a terminar viendo la cantidad de artículos. Pero ojo con esto, y aquí es donde empezamos con la preocupación que se tiene. Número 1, que la responsabilidad penal que se tiene por acción u omisión en el artículo 25 del Código Penal es quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado y que no lleva a cabo estando posibilitado para hacerlo. El COVID-19 es una realidad, maestros y maestras. El Ministerio de Educación lo sabe, el Ministerio de Salud lo sabe, los números no mienten. ¿Y cómo así que si yo sé que esto es una realidad y que eso puede acabar con la vida de un niño, una niña o un adolescente, no voy a tomar las acciones para impedir ese resultado? Y entonces nos están diciendo, pero tranquilos que eso no tiene nada que ver. Perdón, existen tipos penales como el artículo 109, homicidio culposo, existen las conductas del artículo 120, lesiones culposas, existen las conductas del artículo 368, violación de medidas sanitarias. Ojo, no se ha autorizado la apertura de las instituciones educativas, ni mucho menos la presencialidad. Hasta ahora se está autorizando la presentación de unos protocolos, pero no estamos autorizando en estos momentos la prestación del servicio. O el artículo 369, la propagación de epidemias, que con todo esto nos amenazaron durante la pandemia y todo esto sigue vigente, compañeras y compañeros. Y sobre todo, ¿por qué? Porque existe la posición de garante. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, donde habla que viola la posición de garante quien, estando obligado por la Constitución y por la ley a actuar, se abstiene de hacerlo y da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. El problema es que todos los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, todos pertenecen a una cuerda política que es del brazo del gobierno, que es de los partidos mayoritarios del gobierno y que no son de los afectos de FECODE. Ese, digamos, ese mal llamado referendo, esa propuesta que hace el expresidente, exsenador, exgobernador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez,
no intenta modificar la educación por sí misma, intenta es acabar con la federación, porque la federación se está oponiendo a esto porque esto es un peligro latente y rampante en contra del magisterio colombiano. Miren la responsabilidad disciplinaria y trayéndola al Código General Disciplinario, los deberes que tienen los servidores públicos, las prohibiciones que tienen los servidores públicos, ojo, y como nos dicen que como no hay una falta frente al tema del COVID-19, pues el artículo 65 habla de las faltas que coinciden con descripciones penales y dice, esas también son investigables como una falta disciplinaria. Y luego viene la responsabilidad civil del artículo 2347 del Código Civil, que habla de los directores de los colegios y escuelas que van a responder por el hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado. Y esto el Consejo de Estado en sentencias de la sección tercera, ojo con lo que dice, la responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir. Yo creo que ese material es más que suficiente para definir que si la jurisprudencia está diciendo que van a ser responsables los docentes, los directivos docentes, los administrativos, mucho más van a ser los comités de alternancia, porque mire lo que van a garantizar toda la comunidad educativa. Como lo dijo la compañera Kerly, que va a haber tapabocas de uso diario, filtro N95, que valen entre 20,000 a 35,000 pesos, dependiendo de si los compra el que vendía las pechugas a 40,000 o no. Estamos pensando en un país donde no hay corrupción, pero en un país en el que hay corrupción, esos tapabocas van a terminar costando 50,000 pesos, 100,000 pesos. Tapabocas que se van a garantizar para niños, niñas, adolescentes, docentes, directivos, docentes y administrativos. Lo mismo que máscaras antifluidos, lo mismo que guantes de látex, lo mismo que tapetes antibacteriales con el hipoclorito de sodio rebajado a 1/9 parte en agua, lo mismo que gel antibacterial, no solamente al ingreso en cada una de los salones de clase y en cada una de las áreas administrativas y de los cuartos de baño, y ya vimos que baterías sanitarias nos dijeron, no, las baterías sanitarias sí no son necesarias. El elemento principal para combatir el COVID-19, el nuevo protocolo dijo, no, ese sí no es necesario. Tranquilo, ese a punta de gel antibacterial lo suplimos. Luego, las toallas en papel, las toallas de manos, los protocolos que van a tener al ingreso de cada una de las casas de los niños, las niñas, los adolescentes, lo mismo que los docentes, directivos docentes y administrativos. O sea, el gobierno nacional está diciendo que todo eso va a estar garantizado. Y aún estando garantizado entre comillas, el transporte público urbano, semiurbano, rural, para el traslado de los niños, de los estudiantes, desde su casa a la institución educativa y de la institución educativa a su casa, nada de eso va a garantizar que no existan contagios por COVID-19. Los números no están mintiendo. Más de 1,127,733 contagios al día de hoy. Ya superamos a México, que es un país de más de 130 millones de habitantes. Superamos a Rusia. Y aún así nos dicen que no va a pasar nada. Entonces pensemos que son asintomáticos los casos, que los niños se van a ir a las casas con esos computadores de última tecnología que les dotó el Ministerio de Educación Nacional, con los planes de internet que les dio el Congreso de la República y obviamente los papás felices, cruzados de brazos con esa renta básica mínima que otorgó no solo el gobierno, sino el partido mayoritario Centro Democrático. Es que esto es un tema político, compañeras y compañeros. Aquí no nos podemos hacer los de la vista. Y los docentes van a estar tranquilos dictando sus clases también en esos computadores de última tecnología, con los planes de datos que les dio la gobernación de Santander o la alcaldía de los municipios certificados, con esos escritorios ergonómicos que les dio el Ministerio del Trabajo, que no va a tener ningún problema. Entonces van a durar 15, 21 días los niños, las niñas, los adolescentes en ese aislamiento preventivo, en ese aislamiento selectivo de que trata el decreto 1109 del 2020, al igual que su núcleo familiar, y no pasó nada. Y cuando los niños, niñas y adolescentes se vayan a las unidades de cuidados intensivos, ¿qué?
Cuando los niños, niñas y adolescentes fallezcan, ¿quién va a responder? Y ahí es donde ya hay en estos momentos, Nelson, tú ya viste, en estos momentos oficinas de abogados que le están diciendo a los papitos y a las mamitas, tranquilos, no se preocupen, que ya miren todas las responsabilidades que hay, mire que la jurisprudencia está diciendo que los maestros responden, que los directivos docentes responden, así que frente a eso, tranquilos, vamos a demandarlos a todos, que al final de cuentas tienen que responder, alguien va a responder. Y al final termina respondiendo el maestro, termina respondiendo el directivo docente. Si no me creen, revisen el Boyacá 7 días, periódico Boyacá 7 días en internet, en el mes de julio. Responsabilidad por el fallecimiento de un niño en el año 2007. Ojo, en el año 2007, que decretó ahorita la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde un docente tiene que pagar el 70% de los daños y perjuicios. Ahí está, Boyacá 7 días del mes de julio. Así que frente a esto, no podemos dar ni siquiera el brazo a torcer. Yo creo que primero, no hay obligación para que los docentes hagan partes de los comités de alternancia. Por ningún lado. Ese es un invento que está en una directiva ministerial, ¿sí? Pero que no está dentro de las funciones de los docentes, ni mucho menos dentro del manual que tiene cada Secretaría de Educación. Número 2, si el docente, perdón cómo va a sonar esto, ya metió las patas y se metió al comité de alternancia porque quería hacer más, perdón, profe, búsquese primero la manera de salirse de ahí. Y si está metido dentro del comité de alternancia, ustedes lo único que tienen que hacer es ser garantes. Ustedes no van a cambiar lo que ya está dispuesto dentro de la resolución que expidió el Ministerio de Salud. Y eso significa, debe garantizarse los recursos por parte del órgano rector, Ministerio de Educación Nacional y Secretarías de Educación. Sin esa garantía, no hay posibilidad alguna en la que puedan salir. Pero número 3, como está sucediendo ahí, en el video que se está viendo, van a poner a nuestros maestros a que tomen temperatura. Van a poner a los maestros a que sean los que llenen las planillas con los datos personales y con información sensible. Le están pidiendo a los maestros que den información sensible, inclusive en contra del secreto que tiene la historia clínica de todos los colombianos y colombianas. Y número 4, frente a esto, lo que le están diciendo a los directivos docentes, y ojo, me voy a referir a los rectores y a los directores, ustedes se volvieron responsables de lo que pasa en sus instituciones. Si hay plata, bien, si no hay plata, de malas. Tienen que buscar cómo, porque ahí está la resolución 1721, es clarísima. Los directivos docentes, el ente rector o más bien el responsable de cada institución va a ser responsable, utiliza la palabra, responsable que en la institución haya esto. Si no hay recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional, no sé, haga ciberrifas, haga ciberbingos, haga lo que sea. Ese es el Ministerio de Educación Nacional que nos correspondió por 10.8 millones de votos. Que no quisieron votar por el miedo al castrochavismo, pues ahí está, cuando se trata la educación como una mercancía, cuando se trata la salud como una mercancía y no como un derecho. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Manzano. Bueno, doy la palabra compañero Nelson. Sí, Edgar, yo creo que muy ilustrativo, Sergio, su presentación, hermano, y creo que está respondiendo a preguntas muy concretas, porque ese era el propósito, pues, tener desde una perspectiva jurídica una visión sobre el asunto, para así ampliar el debate, pues, a nivel nacional, en aras de que, pues, sean, por supuesto, nuestra Organización Nacional FECODE, que dé orientaciones pertinentes sobre el asunto, y, por supuesto, nuestras organizaciones sindicales filiales. Pero esto amplía bastante la visión para poder enfrentar el problema, porque estamos viendo que en algunas situaciones se están convocando maestros ya para algunas actividades presenciales. Prácticamente esto no es un secreto, es una cuestión que se está dando, y pues de esta manera tenemos que mirarlo, hay que aterrizar esa realidad jurídica, las responsabilidades civiles, administrativas, insisto sobre ello. De la misma manera,
revisar bien el asunto presupuestal. Yo creo que acá hay un asunto muy delicado el presupuestal. Yo quiero retomar lo siguiente. A mí me llamó mucho la atención cuando la doctora Carolina Corcho, en una intervención que hizo con la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, con nuestra federación, ella presentaba una cifra que yo dije, ahí está ilustrado el problema. O sea, la situación es la siguiente. Si el gobierno nacional no ha sido capaz de asumir los asuntos de bioseguridad para el sector salud ni en un 50%, porque le ha tocado a los mismos médicos asumir dicha responsabilidad de su bioseguridad, ahora imagínense cómo va a ser para el sector salud. Lo que pasa es que ese es el asunto al que nos estamos enfrentando nosotros hoy en este momento. Entonces es aterrizar esa realidad. Esos comités como tal como se están pensando y como ya lo explicó el doctor Manzano, tienen que aterrizar esa realidad. Nosotros lo que hicimos presentar acá es para que nos diéramos cuenta en qué condiciones se debería realizar, digamos que una posible alternancia, pero nosotros sabemos que ni desde la perspectiva médico-científica ni desde la perspectiva presupuestal se están dando las condiciones. Y por supuesto viene el andamiaje jurídico, que es el que debe tener en alerta también al magisterio en lo que tiene que ver con su responsabilidad. Esa sería pues mi apreciación, precisando ante todo que la federación se está moviendo mucho en eso, que la federación, el Comité Ejecutivo FECODE ha abanderado como tal esa lucha por la defensa de la educación pública y por supuesto por la defensa del derecho universal de la vida. Yo he escuchado muchas veces cuando nos interpelan, doctor Manzano y compañeros, y nos dicen, oiga, venga, pero es que el derecho a la educación de los niños, sí, claro, por supuesto. Es que FECODE no sacó el discurso de la defensa de la educación pública hoy, ni es de este año. Todos los pliegos de peticiones con que nos hemos ido a las calles, la primera bandera que hemos enarbolado es la defensa de la educación pública. Antes que negociar lo salarial o la lucha de economistas salariales, siempre ha sido la bandera de FECODE, la defensa de la educación pública. Pues que en el tema de la pandemia surge un derecho universal, entonces que miremos la confrontación de los derechos fundamentales, hombre, pongamos una ponderación importante, y es que el derecho universal de la vida en este momento es mucho más relevante en el sentido de que estamos exponiendo un riesgo, es el factor o el dilema riesgo-responsabilidad. Desde esa perspectiva, sí es importante aclararle a todos los padres de familia, estudiantes, por supuesto, muchos compañeros docentes, y en el caso nuestro, yo estoy ahorita ejerciendo como docente porque estamos Manzano con el problema ahora que vino, y resulta que el gobierno nacional se excusó en la pandemia y se escudó en la pandemia para empezar a negar permisos sindicales en todos lados, porque de alguna manera piensan cómo quebrar el espinazo a la organización sindical, ¿cierto? Pero yo ahorita estoy también ejerciendo como maestro y uno se da cuenta y uno realmente quisiera volver a la presencialidad. Este sistema es muy complicado y afecta muchísimo el carácter humano, humanitario, humanizante que ha tenido la educación en toda la historia. La educación, la magia de la educación está en la presencialidad. Es en el proceso de socialización de los estudiantes, es en el proceso del debate propio que hay cuando uno le mete carne a la educación, ¿sí? Entonces nosotros no estamos diciendo no a la alternancia por un capricho, es que hay un sustento jurídico, científico, médico, presupuestal, porque el gobierno nacional le ha quedado grande a pesar de que la pandemia desnudó y hizo mucho más evidente la crisis de la educación pública en Colombia. El gobierno no ha tenido la capacidad para responderle a esta problemática. Entonces, yo quería terminar diciendo eso. El no a la alternancia no es un no caprichoso. FECODE defiende la educación pública y siempre la va a seguir defendiendo. Y nosotros como miembros de FECODE defendemos con militancia y con disciplina ese asunto. Pero no para que entren a estigmatizar al magisterio colombiano como se ha ido estigmatizando, porque somos, ante todo, defensores de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, padres de familia y de todo el pueblo colombiano. Listo, esa sería mi intervención, agradeciendo la Manzano. Pues, Nelson, voy a plantear acá un par de preguntas. Bueno, son muchas preguntas las que surgen, evidentemente, pero quiero poner esta situación y es relacionado con lo que nos decía el doctor Manzano. Nos comenta el usuario de Facebook acá que nos comenta: a los futbolistas técnicos y gente del sector les toman pruebas periódicas para poder garantizar el espectáculo. A los estudiantes y docentes les aplicarán pruebas periódicas de control.
Es más, solamente preguntemos si a las instituciones educativas que hoy están en pilotaje les aplicaron prueba COVID. Y eso es sencillo comunicarse uno con esos docentes y preguntarles si a los docentes y a los estudiantes que ingresaron a ese pilotaje les aplicaron prueba COVID. Hoy, ayer, el equipo de 11 Caldas, me dio ironía, 11 Caldas, 11 contagios. Un equipo de fútbol, bueno, diga usted, de 30 jugadores, y de esos 30 jugadores, 11 ya están con contagio. ¿Cómo esperan que en una institución que tienen cientos de estudiantes pretendan que no va a haber un contagio masivo? Entonces, doctor Manzano, ¿cómo ve ese golazo? Oiga, pues ese es un golazo que ha tenido el gobierno nacional, y más en el entendido en que miremos que mandó a laborar nuevamente a todo el sector productivo, primero a la construcción, luego las ventas de textiles, etcétera, etcétera, y a ninguno le tomó pruebas de COVID-19. Digamos que a mí no me sorprende la actitud del Ministerio de Educación Nacional en que no esté ni siquiera garantizando las pruebas COVID. Que sí lo hagan con, digamos, el tema de los futbolistas, pues obvio, es por todo el aparataje que hay, todo el montaje y obviamente los recursos que se mueven. Pero eso lo que denota es la mezquindad del gobierno nacional en cómo manejar la educación, porque eso sería garantizar aproximadamente 2 millones de pruebas, y hacerlas de manera periódica como debería hacerlas significa una prueba al ingreso, y más o menos al mes una prueba nuevamente, y más o menos al mes otra prueba nuevamente, cuando en el país solamente tenemos un aforo para estar haciendo 40,000 pruebas diarias. Por Dios, queremos pelear contra una pandemia que la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que no es una pandemia, sino una sindemia, y eso significa que ya no solamente es el factor del virus, sino también van a entrar factores sociales, factores demográficos, factores socioeconómicos, que están diciendo no podemos tener una cura en menos de 2 años, por Dios, y los que se aplicaron la vacuna ya están teniendo otro tipo de enfermedades, y en Europa ya está saliendo una segunda versión del COVID-19, el SARS-CoV-2, y en China ya también hay casos de recontagios. En Colombia el ciclista Superman López, bueno, Gaviria, no me acuerdo cuál de los dos es, que volvió a tener un recontagio. Entonces, por Dios, ¿cómo vamos a mandar? Y mucho más que esto, ¿cómo pueden existir en estos momentos docentes y directivos docentes que estén a favor de la alternancia? Por favor, esto es algo que no cabe. Me calienta un poco cuando tenemos estos debates, porque es que yo soy hijo de docente y además soy padre de familia. Y que a mí me estén diciendo que hay un docente que está dispuesto a jugársela por la alternancia cuando ninguno de los números está dando tan siquiera una aproximación a que esto vaya a pasar. Pero encima de eso, como padre de familia, que esté diciendo que no tiene ningún problema los niños, las niñas y los adolescentes, yo creo que es supremamente irresponsable. Esto es un llamado para que los compañeros, las compañeras que están con esa perspectiva estén diciendo no rotundo a la alternancia. Y si el gobierno sigue con su posición tosuda, pues listo, en las calles nos veremos, pero no es posible jugar con la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, y ojo, los docentes, los directivos docentes y los administrativos, porque es que el gobierno nacional, adicional a ello, en cabeza del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo y de Fiduciaria de la Previsora, no les ha dicho algo, profes. El COVID-19 no es enfermedad de origen laboral, por ende, todas las incapacidades que se generen superiores a 2 días les van a descontar una tercera parte, porque se las van a tratar como enfermedad de origen común. Y toda la pérdida de capacidad laboral que puedan llegar a tener, como no, seguramente no va a ser superior al 50%, pero que ya tenemos casos de colombianos y colombianas que han perdido el sentido del olfato, que han perdido el sentido del gusto, que están ahorita atados a un respirador, a un oxígeno, producto obviamente del COVID-19, pues no se las van a indemnizar porque no es una enfermedad de origen laboral, así que no proceden las indemnizaciones por enfermedad de origen laboral o accidente de origen laboral.
Y mucho más, pues obviamente las pensiones derivadas de la invalidez, una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, no va a existir. Y eso significa una liquidación mucho más baja de esas eventuales pensiones, liquidaciones de pensiones de salario mínimo. Así que frente a esto no están dadas las condiciones, ni clínicamente, ni jurídicamente, ni legalmente, ni jurisprudencialmente, ni humanamente. Por favor, yo creo que esto es algo de sentido común. Doctor Manzano, yo quisiera compartir con las personas que todavía están en sintonía. Bueno, nos registran 162, pero yo sé que son muchísimos más. Quisiera compartirles una nota de Noticias Caracol donde nos muestra que, bueno, la semana pasada que nos muestra una investigación publicada en el diario El País de España. Y es un experimento de cuál podría ser los posibles escenarios de contagio en un bar, en un salón de clase y otro espacio que ahorita no me acuerdo, pero voy a hacer hincapié en el del aula de clase. ¿Cómo sería ese ambiente de contagio? Entonces les voy a compartir. Un momento, por favor. Listo. Edgar, mira, ¿ya lo va a compartir? Sí, ya, mire. Entonces, este es un aula de clase con 24 alumnos bajo el parámetro de que un paciente cero es muy diferente el contagio si es un estudiante el que esté contagiado, un paciente cero, o un docente esté contagiado. ¿Por qué razón? Pues porque el docente hace uso mayor de la voz. El solo hablar, porque es que nos habían vendido la idea inicial y pues esa era la información que existía, que el contagio se transmitía por gotas de saliva y resulta que no. El efecto aerosol emitido por la voz de las personas, si gritan, si levantan la voz, es de una vez un factor de contagio. Entonces nos damos cuenta, en este experimento el paciente cero va a ser un docente en un aula de 24 alumnos. ¿Qué puede pasar después de 2 horas sin ninguna medida de protección, sin tapabocas y sin ventilación? Automáticamente ya se nos suben a 2, 4, 6, 8, 10, la mitad de contagios, 12 contagiados. En 2 horas. ¿Qué pasa si usan mascarilla? Se contagiarían 5 estudiantes. ¿Y qué pasaría si se añade ventilación y se reduce el tiempo? Solamente habría un contagio. Pero aquí esta gráfica nos resalta un problema grave de la gran mayoría de instituciones educativas en Colombia. Y es que los salones de la gran mayoría de instituciones educativas no tienen estos ventanales, ni tienen sistemas de ventilación como sí los tienen de pronto países avanzados y con recursos y con infraestructura. Entonces, este tema de la ventilación es clave. Y esta gráfica nos lo demuestra en este experimento. Si no hay ventilación, así se conserve distanciamiento, tapabocas, uso de gel, es ineficiente en esas medidas si no hay un sistema de ventilación. Eso es muy grave para las instituciones educativas, ¿ya? Acá hacen el experimento de un bar, pero pues no me quiero resaltar. Acá, en una reunión familiar, esto es para que lo tengan en cuenta también las familias. Uno piensa que cuando uno se reúne con la familia o con un grupo cerrado de amigos, no hay riesgo de contagio y resulta que sí lo hay. Así inclusive, mire, así usen tapabocas, el efecto aerosol del aire es donde se transmite. Entonces, eso era lo que quería compartirles para que lo tengamos también muy en cuenta. Nelson, ahora sí. Compa, Robinson quería hacer una observación antes. Compa Robinson. Gracias Nelson, gracias Edgar. Profe Kerly, por supuesto, doctor Sergio. Un saludo especial a todos los compañeros, mientras oigan, ustedes estuvieron pues muy atentos respondiendo a cada una de las interrogantes, pues revisamos las diferentes redes y un saludo especial de verdad a todos los compañeros que nos han acompañado en esta hora y media de transmisión. Saludo sentido a los compañeros de García Rovira, de Sabana de Torre, los compañeros de Piedecuesta, del Colegio Instituto de Promoción Social, por supuesto, en donde laboro, los compañeros de San Andrés, de Huaca, de la provincia de Vélez, de Bucaramanga, Floridablanca. Hay referencias de muchos municipios. Doctor Sergio, una inquietud muy puntual que nos hacen llegar.
los docentes no tenemos funciones asimiladas, vinculadas con estos protocolos, pero la directiva ministerial y la resolución dice el responsable y el representante legal de la institución educativa debe responder por todo esto. ¿Qué le podemos decir a los compañeros directivos, a los compañeros rectores, que en este momento se encuentran bajo esa circunstancia tan apremiante y que por supuesto también deben adoptar una posición para darle salida a lo comentado? Yo creo que esa es la pregunta del millón, y la pregunta del millón lo que implica es que aquí está el gobierno escolar. La ministra de Educación no se puede pasar por encima de la ley, o como decía mi abuelita, pasarse por la faja a los gobiernos escolares. Es que la responsabilidad en esto está precisamente en el consejo directivo, como bien lo ha advertido FECODE. Nosotros venimos hablando de esto, yo creo que desde marzo, ya diciendo que es el consejo directivo el que está en estos momentos habilitado por ley, no solamente la ley 115 del 94, no solamente el decreto único reglamentario del sector educación, el 1075, no solamente por la resolución 1860 de 1994, sino por las sentencias de la Corte Constitucional para definir esto, para definir, oiga, ¿nos vamos a la alternancia, sí o no? Y si dicen sí, asuman la responsabilidad y asuman las consecuencias que se van a venir. Y si dicen no, no podrá la institución educativa habilitar la apertura de sus puertas para este fenómeno. Así que yo la recomendación que le doy a los compañeros directivos docentes es, ojo, trabajen ustedes de la mano con el consejo directivo. No están ustedes solos como responsables. Lo que pasa es que si se meten ustedes en esa responsabilidad exclusivamente, pues ahí sí la van a tener muy de para arriba, porque el día de mañana el consejo directivo, ¿qué es lo que les va a decir? Usted no pasó por nuestra instancia para nosotros haber aprobado esto. Primero, los protocolos. Y segundo, en torno a los comités precisamente de alternancia. Pues yo creo que lo de los protocolos, o más bien, los comités de alternancia simplemente son veedores. Pero mi invitación es a que los maestros no reciban más de lo que ya tienen. Que la compañera Kerly lo dijo, entonces ya vamos a tener maestros, no solamente pedagogos, vamos a tener maestros enfermeros, vamos a tener maestros policías y vamos a tener encima de eso maestros que al final del día van a tener que ser padres, madres de familia, abuelos, abuelas, hijos, hijas, esposos, esposas. No, pero por Dios, ¿a qué horas van a vivir nuestros maestros? Porque entonces el maestro llega y de una vez tome el termómetro, mida temperatura, empieza a llenar datos, que eso lo tiene que hacer personal de Secretaría de Salud. Y luego cuando ingresen a las instituciones educativas, no solamente estar pendiente de la cátedra que van a estar dictando, de su clase, del movimiento pedagógico, sino también estar pendiente que los niños no vayan a jugarse el tapabocas jugando trompo, porque no pueden llevar trompo, ni que vayan a estar intercambiando las onces, ni que vayan a estarse abrazando, ni nada por el estilo, y encima que no los vayan a tocar a ellos. Y el niño con ganas de abrazar, el niño, esto yo se lo escuché al maestro de Subiría Samper, los niños no van a las instituciones educativas a aprender matemáticas, ellos van por el fenómeno de socialización, y si lo dices de Subiría Samper, yo le creo. Yo creo, él fue maestro mío también en la Universidad Autónoma y yo se lo creo. Así que frente a esto, no nos hagamos de oídos sordos para que en estos momentos el fenómeno de la alternancia sea para volver a las instituciones. Si es para vernos, pues tenemos estas plataformas. Demos este año. Y Ministerio de Educación, dedíquense a hacer las inversiones en las instituciones educativas para que tengan ventilación, para que tengan agua, luz, acueducto, alcantarillado 7 días a la semana, 24 horas al día, para que los maestros tengan los materiales suficientes, que si el próximo año, ya en febrero, hemos bajado la curva de contagios, yo creo que ahí sí ya podemos hablar de un fenómeno distinto, y así, pues hombre, si se nos contagia uno, si se nos contagia dos, ya los servicios médicos de las EPS, ya los servicios de la medicina subsidiada o el régimen subsidiado, pues tendrán la capacidad
idónea para poder atenderlos. Pero en estos momentos donde volvimos a subir el pico ya de 4.000 contagios a 10.000, ya vamos para 11.000, 12.000 contagios nuevamente, pues yo creo que frente a eso no va a haber posibilidad alguna. Y el tema es, se copa el servicio médico y empezamos con el protocolo de escogencia. ¿A quién salvamos y a quién no salvamos? Y créanme, maestros, créanme cuando les digo que por aplicación de ese protocolo de escogencia, maestros mayores de 60 años no van a estar ahí, no van a estar. Y entonces los maestros dicen, pero es que como a mí me dicen que yo no tengo que volver a las aulas, tranquilos, no se preocupen, el Ministerio de Educación Nacional ya les tiene solución, está buscando a través de una ONG privada la vinculación de docentes por menos de lo que determinan las tablas de salario del 2277 y del 1278, ¿para qué? Para sacarlos a ustedes rapidito y acabar con una estocada, precisamente, el régimen exceptuado del magisterio colombiano. Es que esa fue la votación de 10.8 millones de electores que no quisieron apostarle una salida política distinta y que siguieron votando por los mismos. Ahí sí, duélale a quien le duela. Y yo creo que a los que más les ha dolido es a los maestros. Definitivamente, doctor Manzano. Muy bien, lo estamos sufriendo en carne propia. Para nadie es un secreto la arremetida que está teniendo el partido de gobierno por deslegitimar el ejercicio del maestro y estigmatizarlo como si fuera parte del problema de la sociedad en Colombia, cuando resulta que el maestro es parte de la solución, porque es la educación la que va a permitir desarrollar a un país. Y un país que ve en los maestros un enemigo, es un país que nunca va a salir de su letargo y nunca se va a alcanzar ese desarrollo y ese conocimiento que necesita para su pueblo. Entonces es una gran contradicción que este sea el gobierno que quiera acabar con los maestros y que quiera acabar con la educación, porque finalmente el objetivo de ellos es minimizar el Estado, privatizarlo, para sencillamente no asumir su responsabilidad bajo el derecho de la educación. Y en eso los padres de familias deben ser fundamentales y deberían estar en el lado, la sociedad completa del lado del maestro. Entonces, compañero Nelson, ¿algún otro comentario? No, pero yo creo que ya por también tiempo, de pronto aprovechar para saludar a los compañeros que se han quedado hasta acá, hasta este momento. Compañero que saludaste de Latillo, compañero Martín, un fraternal saludo, que no aparece ahí con el nombre, pero es el compañero Martín de Atillo. Y no sé si otros compañeros que quieran saludar para irle dando cierre al asunto. Listo, Martín. Bueno, definitivamente es a través del gobierno escolar que los maestros se pueden empoderar y defender ante la intencionalidad de los entes territoriales y de los mismos rectores de querer imponer a la fuerza estas medidas de alternancia a fuerza, sin contar con la aceptación del cuerpo docente, de los representantes de los padres de familia, el personero, los representantes del sector de comercio. Entonces, es fundamental la defensa del gobierno escolar, y nos hacían esa pregunta, doctor Manzano, listo, ya sabemos el problema, ¿cómo nos podemos defender un maestro? ¿Qué puede hacer un maestro al cual el rector de manera verbal, telefónicamente le dijo, señor, usted tiene que ser parte del comité, espero la propuesta de su borrador del modelo de alternancia para el próximo lunes? Bien, yo pienso que en esto es absolutamente claro, ya como lo hemos visto, que no hay ninguna obligatoriedad de hacer parte del comité de alternancia. No la hay. Entonces, no nos dejemos vender el cuento que es obligatorio. Si tiene que haber un comité de alternancia, por ninguna parte dice que tiene que estar regido por docentes, ni que los docentes tienen que hacer parte, ni mucho menos que tienen que poner, como lo decía acertadamente Kerly, como lo decía el compañero Robinson, conocimientos que no son de su área. Yo no me imagino a un docente, un pedagogo, un licenciado en ciencias exactas, en matemáticas, hablando sobre las perspectivas o los planes B para los temas de contagio de COVID-19. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Para esto, yo creo que es bien claro el que, número uno, nada verbal,
todo por escrito, porque en últimas, si esto lo tenemos que llevar hasta el final, nuestra recomendación siempre ha sido para las organizaciones sindicales, es que aquí están poniendo a los maestros, a las maestras, inclusive a los directivos docentes, compañeros directivos, esto también va dirigido a ustedes a hacer actividades extrañas para lo que ustedes están nombrados y contratados, y eso se llama acoso laboral, Ley 1010 del año 2006. Eso no lo estamos diciendo nosotros, lo estableció el Congreso de la República en una ley. Y si nos los están acosando laboralmente porque al directivo docente le están diciendo es que usted es responsable de todo el fenómeno de la alternancia, perdón, eso no es mi responsabilidad. Como directivo de la institución, usted tiene unas responsabilidades claras que están en la ley 115, están en la ley 715, están en el decreto único reglamentario del sector de educación, están en el 1860, etcétera, etcétera. Nada tiene que ver con el fenómeno de la alternancia, ni con protocolos de bioseguridad. Lo mismo para los docentes. No nos dejemos engañar. Todo por escrito, nada verbal. No hay obligatoriedad. Y 3, como bien lo estábamos diciendo frente a esto, ojo, esto es un tema del gobierno escolar. Permitámosle al gobierno escolar que hable, permitámosle al gobierno escolar que sea quien depure estas ideas. Manifestémosle a los compañeros que están en los gobiernos escolares, manifestémosle a los directivos docentes, a los padres de familia, cuál es el peligro que hay. Por favor, por ahí estoy viendo a uno de ustedes que la tarea que queda precisamente es reproducir este video. Envíenles este video. Denles mi número telefónico, yo con el mayor de los gustos, Nelson y Edgar, tú sabes que estamos es para esto, nuestra labor precisamente es para estarles diciendo, estarles informando, y no porque sea una política de organización Manzano y Manzano estar en contra del gobierno, no, es precisamente porque está en contra de la vida, y la vida es un derecho fundamental, la vida es sagrada, como lo dice el gran maestro Mockus, y la vida con la vida no se juega, y con la salud no se juega. Así como lo está haciendo el gobierno, ya digamos como para cerrar con el proyecto de ley 010 del año 2020, partido mayoritario Centro Democrático, que seguro luego podemos hablar de eso y dedicamos otro Facebook Live para hablar de ese nefasto proyecto de ley, del proyecto de ley 094, de todas las reformas que quieren poner, porque para eso son las elecciones, compañeras y compañeros. Cuando Nelson, cuando Edgar, cuando Kerly, cuando Robinson, cuando yo les estemos hablando, oiga, voten por educadores, voten por amigos de la educación, voten por quienes defienden la educación y la salud, no es por, perdón como suena, mamar gallo, como se dice vulgarmente, no, es precisamente porque quienes llegan al Congreso de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, a las asambleas, a las gobernaciones, a las alcaldías, a la presidencia, pues van a llegar con un plan de gobierno. Esto que está pasando actualmente es el plan de gobierno del Partido Centro Democrático, que es el partido mayoritario, donde la educación es una mercancía, donde la salud es una mercancía, donde quieren privatizarla a toda costa. Así que muy seguramente, compañeras y compañeros, yo les hago esta invitación, es que en noviembre nos vamos a ver en las calles. Ya 19 de noviembre seguro nos vamos a ver en las calles, con todos los protocolos de bioseguridad, pero con todos los protocolos para decirle a este gobierno, no es de esa manera, no es como ellos están queriendo, es de la manera en la que le garanticemos a los colombianos y a las colombianas una vida digna, una salud, una educación y que por sobre todo, las organizaciones sindicales se respetan, los líderes sociales se respetan. No es de la forma como lo está haciendo el gobierno nacional. Edgar, permítame, ya que el doctor Manzano hace alusión a ello, yo quería hacer esa reflexión con los compañeros ya sobre el tema de alternancia, que es también una posición que esperamos, por supuesto, FECODE nos dé las orientaciones pertinentes, pero mire, yo quiero hacer la reflexión sobre la agenda legislativa, doctor Manzano, y es que desde que inició esta pandemia, desde que nos mandaron para la casa, ¿no se han dado cuenta ustedes que nos están gobernando por decreto, a punta de decretos? Y o sea, esto hay que mirarlo bien, porque es que lo que nosotros hemos visto últimamente es un auténtico bombardeo de medidas
que realmente no se hubieran atrevido a hacerlas donde estuviéramos en otras condiciones. Lo que pasa es que se escudan en la pandemia para hacer lo que quieren hacer, y dentro de eso está toda esa agenda legislativa tan peligrosa que hay, como el proyecto de ley 010, el proyecto 094. O sea, es una forma también de acabar con la carrera docente, de acabar, de quebrar el espinazo a las organizaciones sindicales. Yo sí quiero decirle a los compañeros que es importante que nosotros estemos pendientes estemos alertas a los llamados que haga la Organización Nacional, dentro de ellos el 19 de noviembre, compañeros, porque la agenda legislativa es brava. O sea, nosotros de verdad no sabemos cuántos de esos decretos tienen que ver con la emergencia educativa, o sea, por la emergencia económica, porque la educativa nunca la quisieron declarar, que ha provocado el coronavirus, o cuántos son de verdad micos que nos quieren meter a través de estos proyectos de ley. Entonces, muy alertas, compañeros, porque la agenda legislativa que viene fuerte. Entonces, muy bien. Un abrazo para todos. Sonido, Edgar. Ya vamos cerrando esta transmisión. Vamos a dar los últimos saludos y cerramos. Que en el chat el número telefónico del doctor Manzano, lo muestro acá nuevamente, para que lo tengan pendiente, llamen, consulten. Es de los abogados que representan y realmente se pone la camiseta por los maestros de Colombia. Un sincero agradecimiento, doctor Manzano, por esa defensa de la educación, por la defensa que usted ha asumido y la organización Manzano en defensa de los maestros. Entonces, cualquier consulta, duda que tengan en jurisprudencia, totalmente recomendado. Entonces, para que, por favor, apunten el número telefónico y por vía WhatsApp, ustedes se pueden comunicar, le envían un mensaje y él siempre está respondiendo mensajes. Si no está respondiendo en un momento es porque está ocupado en una reunión y él tiene la educación, ¿sí o no, doctor Manzano?, de devolver después el mensaje o la llamada telefónica. Entonces, es la recomendación que hacemos y un sincero agradecimiento al doctor Manzano. Por supuesto, un agradecimiento a la compañera Kerly, al compañero Robinson por ese trabajo en el diseño de esa presentación, al compañero José Manuel, que también estuvo involucrado, al equipo COESA, el Comité de Educadores de Santander, que ya no somos de Santander, sino que ya somos de Colombia. No sé cómo vamos a hacer con el nombre porque nos toca agrandarlo. Agradecerles la sintonía, por favor compartan el video, agréguense como miembros del grupo de Facebook y también tenemos nuestros números de WhatsApp que ya les he compartido. El número del compañero Nelson Arrota es 316-397-5712, que como fiscal del CES también está presto y está haciendo un trabajo muy importante en el Sindicato de Educadores de Santander. Así sea en medio de la pandemia, es cuando más duro yo creo que les ha tocado al Comité Ejecutivo del CES. Es un trabajo que no se ve, de pronto lo ven es cuando salen a las calles y eso. El agradecimiento a todo el Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander porque arriesgan su vida por la defensa de usted, compañero maestro, por la defensa de mi vida, por la defensa de la vida y el derecho a la educación digna de todos los maestros. Entonces, apoyemos, demos esa voz de apoyo, compartamos la información. De la misma manera, el apoyo a la federación en estos momentos críticos en la cual el partido de gobierno que ha fijado como objetivo arremeter y desbaratar la Federación Colombiana de Educadores. Entonces, es la invitación que hacemos a la unidad del magisterio, al apoyo de las filiales, el apoyo indiscutible esta jornada del 19 de noviembre que ya se está convocando por parte del Comité Nacional de Paro y en la cual la Federación de Colombiana de Educadores y las filiales vamos a participar y esperamos el apoyo de todos los maestros. Una tarea pendiente, crear la cuenta de Twitter. Sabemos que así como en el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump está gobernando a partir de ese pajarito, aquí también en Colombia también quieren gobernar de la misma manera. Y si los maestros no entramos en ese escenario donde está la nueva política digital, pues vamos a quedar relegados. Entonces es una invitación muy cordial. Vamos a estar desarrollando un taller muy didáctico para crear esas redes sociales y para
meternos y alfabetizarnos un poco más, y estará ahí el Comité de Educadores de Santander prestos a seguir desarrollando esta formación sindical, porque esto es parte de la formación sindical de los maestros que hemos asumido como Comité de Educadores de Santander, respetando la institucionalidad del CES y de FECODE. Entonces, de verdad, un agradecimiento a todos. Vamos a dar los últimos saludos. Entonces, compañera Kerly, le doy la palabra para que haga su cierre y su despedida. Gracias, Edgar. Bueno, yo quiero agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en este Facebook Live, que reconocieron la importancia de la información que estábamos brindando, pero sobre todo en el proceso de reflexión que hacen. La invitación ahorita de manera muy cordial es compartir con todos los maestros. Todos estamos derechos a estar informados y a darnos cuenta que hay entidades que nos respaldan y hay una documentación legal que nos respalda cada uno de nosotros. No vayamos a dar ni un paso en falso. Un abrazo. Muchísimas gracias, todos. Kelly. El material que compartió el doctor Manzano, creo que nos lo va a poder compartir y lo vamos a poder difundir a través de la página de Facebook. Entonces vamos a colgar esa jurisprudencia que todos los maestros ya tenemos que empezar a apropiarnos y que va a ser nuestra defensa ante esta arremetida legal que se viene contra los maestros. Compañero Robinson, su momento de cierre. Gracias, Edgar. Agradecimiento especial al doctor Sergio, por supuesto, por aceptar esta invitación y por darnos tantos elementos para enfrentar esta arremetida que sobre alternancia continúa de manera sistemática en manos del gobierno. Por supuesto, agradecerle a la compañera Kerly por hacer parte también de este espacio, por aunar esfuerzos para conformar pues una presentación, para elaborar todo lo que tiene que ver con el material. Por supuesto, a usted, Edgar, a Nelson, a todo el equipo COESA a lo largo y alto ancho del departamento de Santander por el acompañamiento permanente. Gracias. Listo, Robinson, muchísimas gracias. Compañero Nelson. No, ya hice el cierre y los agradecimientos más sinceros a Manzano y a compañera Kerly. Muy buena exposición, Robinson, también. Y Edgar, por moderar, un abrazo. Listo, vale. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Mire, mantuvimos sintonía, 170, 140 visitantes en línea. Seguramente van a hacer muchísimo más las reproducciones. Saludos al compañero del Cesar, no me aparece aquí el nombre, pero cuando nos inviten, con muchísimo gusto, el Comité de Educadores de Santander, este equipo está para el servicio de todos los educadores de Colombia. Entonces no duden en contactarnos, que en la reunión que nos inviten, con muchísimo gusto vamos a estar ahí y buscamos los apoyos que hagan falta, así como el doctor Manzano, que nos ayuda bastante con esa perspectiva, pues, de lo que él es experto. Y nosotros los maestros, pues, nos toca aprender de todo, pero aprendemos, pues, obviamente de los propiamente, y acá ya también casi vamos a tener un colega del doctor Manzano, que es el compañero Nelson Arrota. Entonces, ahí vamos haciendo finitos, ¿eh? Ahí vamos a hacer el pool de abogados. Ya entrando a clase. Bien, bien. Entonces, el compañero del Cesar es nuestro compañero de equipo nacional de avanzada, Jorge Luis Rivero, Larios. Rivero, claro, hombre. Saludos para Rivero. Un saludo muy especial Michael también de Málaga está firme ahí. A todo el equipo de Avanzada Verde a nivel nacional, al doctor Jorge Guevara, al compañero Nelson Alarcón, a compañero Fabio Herrera, también del equipo verde. El comité de COESA también hace parte de ese equipo nacional. Nosotros no somos una rueda suelta, como dicen por ahí. Somos parte de un equipo a nivel nacional que también trabaja con otros maestros por la defensa de los derechos, inclusive con otros sectores sociales, que realmente pues ya es una realidad que los maestros tenemos que entrar en ese escenario de los líderes sociales para unirnos mancomunadamente por la defensa de esos derechos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Esperamos tener una nueva oportunidad. Doctor Manzano, nuevamente el agradecimiento, y esperamos poder resolver cualquier otra nueva temática que los maestros quieran plantearnos, que vean que es necesario. Con muchísimo gusto vamos a estar prestos. Pueden dejarlo ahí en Facebook, en nuestras redes sociales, también en nuestras cuentas de Twitter, las recomendamos, y en WhatsApp también tenemos nuestros grupos. También nos pueden solicitar admisión a grupos y con muchísimo gusto los vamos a mantener informados. Muchísimas gracias a todos los docentes.
Gracias a los Cristian invitados. Romero. Cristian está también vinculado, el compañero aquí de Santander. Ok, perfecto. Listo. Bien, hasta una nueva oportunidad y fue un placer haberles acompañado. Les saludó el compañero Edgar David Jaimes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, compañeros. Listo, un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente, se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Manzano.